muchísimas gracias por haber sacado el espacio para acompañarnos esta noche en este conversatorio con Juventud Liberal. El tema que estaremos tocando hoy de una manera pues aquí conversadita e informal será educación. Este es un tema que dentro de nuestra juventud surgió como una necesidad de discutir y de conversar. Nos parece súper importante porque pues la educación es un pilar en el desarrollo de cualquier país. Entonces, es uno de los temas que la juventud decidió que queríamos iniciar a conversar, especialmente de cara a unas elecciones. Entonces, pues muy bienvenidísimos y bienvenidísimas todos y todas. Muchísimas gracias por estar por acá, toda la gente de juventud que nos acompaña y pues por ahí toda la gente que en Facebook también nos está acompañando. Nos acompaña pues en este espacio un experto. Mi papel en este momento va a ser modular, principalmente para lograr que ojalá la mayoría de los objetivos de nuestra sesión se cumplan en cuanto a los temitas que queremos que se lleguen a alcanzar a tocar en la sesión. Sin embargo, nos acompaña Rafael Mora, que es nuestro experto en el tema. Es educador desde 1990, tanto en el Ministerio de Educación Pública como en colegios privados, área de matemática, profesor también universitario. Definitivamente mi presentación no le hace justicia aquí a todo el currículum que veo, y pues estamos súper honrados y agradecidos de que también saque el ratico para estar con nosotros y contarnos su visión y todo el trabajo que ha estado haciendo como parte de la colaboración al plan de gobierno de Eli y del partido. Pues tiene como una carrera ya de toda la vida en educación y de verdad que sí nos sentimos muy agradecidos de que nos acompañe. Pues entonces, sin más preámbulo, damos inicio. Antes voy a contarles un poquito las reglas por acá, ¿verdad? A los que nos acompañan de juventud, obviamente es un espacio para que todos conversemos, entonces si tenemos preguntas en el momento en el que vayamos a destinar el espacio para esto, pues abren el micrófono y nos hacen también las preguntas. Tratemos de tener mucho cuidado con los micrófonos y dicho eso, creo que estamos listos. ¿Dónde está por ahí Rafael? Hola. Hola, buenas hola. noches. Muchas gracias. Un ¿Cómo honor, está? muy bien y Muchas muy feliz de gracias. ver jóvenes interesados y sobre todo que hayan puesto como prioridad educación, y eso me llena de muchísimo honor verte, Sigrid, interesados por un tema y que los jóvenes como educadores son nuestra razón de ser y trabajamos. Quiere decir que eres el fruto de un sistema educativo, ¿verdad? Que nos place muchísimo ver a alguien joven. Y pues es un gran tema, tan diverso que podríamos hacer 1000 conversatorios, porque cuando hablamos de educación es demasiado amplio. Entonces quiero hacer alguna reflexión rápida. Eso, entonces, y Claro que voy a sí, compartir empecemos por ahí. pantalla, si me Sí, permiten. Ok, sí, por ok. supuesto, y ojalá le podamos ver también por ahí la carilla. A ver, ¿cómo vamos? Claro, Súper, vemos súper bien ya. sí, Ahora sí, ahí está. ahora Ok, sí lo vemos. excelente. Sí. Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Pues como dice Sigrid, es un honor para mí como educador, ¿verdad? De muchos años, ¿verdad? Enseñando en las aulas, desde el sector público y también el sector privado. Entonces conozco lo mejor de ambos mundos. Y bueno, siempre en ejercicio, he sido director general de colegios, pero nunca he querido salir del aula. Entonces tengo presencia con los jóvenes como ustedes que me inspiran y los niños y jóvenes que nos inspiran a conocer desde adentro de eso. Entonces, uno de los principios cuando en el partido y se menciona pues la intervención que desde hace muchos años escuchamos que se le debe dar al sistema educativo, eh, soy fiel creyente que debemos empezar de adentro hacia afuera. Quiero decir que debemos empezar en el aula. Y por eso traigo una reflexión ahora y por eso mi interés y el interés que ha calado también en el partido es que los educadores son los héroes de esta historia, que es que deben ser los educadores, los que trabajan en el frente de batalla, los que están con los niños, los jóvenes, en la educación nocturna, técnica, académica, rural, del gran área metropolitana, pública, privada,
etcétera, desde ahí debe salir, porque son los que están en la realidad de las aulas. Y entonces yo quiero iniciar con una reflexión. ¿Qué cosas deben suceder para que un grupo de niños converjan en un aula con un educador al frente? Y les planteo esta pregunta a los jóvenes que nos honran hoy, que me emociona muchísimo tener en este foro, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros vemos un grupo, imagínense una escuela rural, un colegio rural, con un grupo de niños sentados al frente de un maestro. Y bueno, ¿qué debe suceder ahí para que ese acto educativo pues se conlleve? Hay muchísimas variables, ¿verdad? Administrativas, técnicas, y bueno, podríamos enumerar muchísimas. Ese maestro debió haber pasado por un proceso de nombramiento y de formación. Esos niños siguieron un proceso administrativo. Se tuvo que haber construido el aula, comprar los pupitres, darle seguridad a los niños, comedor, transporte, becas, seguridad en el aula, en la escuela, servicios sanitarios, adecuaciones curriculares, toda la parte administrativa que está detrás de ese acto que llamamos educar. Entonces me fui a la definición de la Real Academia, ¿verdad? Buscar el verbo, o el infinitivo, educar. Y entonces no me lleva a una reflexión, ¿verdad? Si en la escuela realmente lo que hacemos es instruir o educar. He de decirles que en el siglo anterior se llamaba más bien no ministerio, sino más bien era como una oficina o como un ente de instrucción pública, porque los fundadores entendieron que realmente la escuela lo que se dedicaba era a instruir, a enseñar técnicas, idiomas, matemáticas. Cuando dio el giro a Ministerio de Educación Pública se da un carácter más relevante, porque educar va más allá que instruir. Y bueno, entonces he de decirles que pues nos quedamos en una gran pregunta: ¿para qué van los niños a la escuela? ¿Verdad? ¿Para ser educados o para ser instruidos? Y bueno, dice el diccionario de la Real Academia que educar es dirigir, encaminar, doctrinar, ¿verdad? Que es diferente a adoctrinar. Desarrollar y perfeccionar las facultades intelectuales y morales de un niño o joven. Desarrollar las fuerzas físicas. Perfeccionar o afinar los sentidos y enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía. Entonces, cuando hablamos de educación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es muy importante, yo creo que partir de las bases. Tenemos una ley fundamental de educación que data de 1957, imagínense, 1957. Yo no había nacido cuando ya se promulgó, y en ya los años 80, estimada Sigrid y jóvenes del Partido Liberal Progresista, ya se hablaba que estaba desactualizada la Ley Fundamental de Educación. Y sigue vigente, ¿verdad? Es la ley que regula los fines de la educación costarricense. Yo los invito como jóvenes que van a explorar a esto que llamamos educación, como lectura obligatoria, leerse la Ley Fundamental de Educación. Y una de las metas a mediano o largo plazo es que Costa Rica pueda promulgar una nueva ley fundamental de educación que nos pueda llevar a encaminarnos al siglo XXI. Ya pronto estaremos a cumplir 100 años de la ley fundamental de educación, que habla de los fines, o sea, para qué los niños van a la escuela. Entonces, es importante cuando ustedes hablen de educación, no confundan educación con el Ministerio de Educación Pública. Si bien es cierto, es el ente, ¿verdad?, que por constitución oficialmente tiene, digamos, el mandato de dirigir la educación formal de nuestros niños y jóvenes, tiene que ir muchísimo más allá del acto de las clases. Entonces yo creo que estando dentro del sistema educativo general, he notado una confusión entre las personas cuando critican el sistema educativo en dos vertientes importantes. Una cosa es el sistema educativo formal como tal, ¿verdad? Y otra cosa es la administración del sistema educativo. Entonces, cuando decimos que la educación está en crisis, que el estado de la educación que salió la semana pasada aborda una emergencia nacional educativa, debemos pensar de manera más sistémica y más amplia a qué se están refiriendo cuando decimos que está mal la educación. Porque el acto educativo se sigue dando, la mediación pedagógica del maestro con sus estudiantes, digamos, excepto con el paréntesis de la pandemia ya conocido,
ese acto es el fundamento de todo el quehacer. Todo el mecanismo y todo el aparato del Ministerio de Educación Pública debe estar al servicio de ese educador y de esos niños que ustedes ven en esta imagen. La gran pregunta es, ¿estamos logrando que ese niño y esa niña que está sentado en el aula esté recibiendo una educación de calidad? Y esa es la gran pregunta. Entonces, pues las baterías han estado, digamos, encaminadas a criticar al educador de manera general y nosotros creemos, y yo creo firmemente que los educadores son los superhéroes de esta historia, que si podemos volver y darle al educador el valor que se merece dentro de una perspectiva liberal que nos cobija, podríamos renacer en el sistema educativo. Entonces, digamos de manera breve para su información general, les muestro una mirada del organigrama del Ministerio de Educación Pública y mm, les invitaría a que para el próximo conversatorio puedan ustedes haber mirado y observado ese aparato grandote que le llaman Ministerio de Educación Pública, que es el ministerio más grande de Centroamérica. Estamos hablando prácticamente, ¿verdad?, de 100.000 funcionarios, ¿verdad? Y entonces es uno de los países con inversión per cápita más alta en educación pública del mundo, pero los resultados se quedaron ahí. A ustedes les debe llamar poderosamente la atención que en este organigrama del Ministerio de Educación Pública no están los educadores. Usted no ve los maestros ahí. ¿Verdad? Empieza con el ministro, todas las oficinas que hay en oficinas principales, las 27 direcciones regionales de educación, que a su vez se dividen en oficinas de supervisión y en circuitos a lo largo y ancho del país. Si algo tiene el Ministerio de Educación Pública es una división territorial bastante interesante. Un país tan pequeño como el nuestro se divide en 27 direcciones regionales. Todo el aparato que está encima de las direcciones regionales son las oficinas principales que están en San José, básicamente. Entonces, nuestra propuesta es ir de lo micro a lo macro. Activemos la importancia que tiene el director regional que conoce las necesidades de cada región, que a su vez cada director regional divide su región en circuitos, tenemos más de 100 circuitos, y cada institución pública de este país tiene un asesor de circuito que depende del director regional de eso. Entonces es importante que todo este aparato gigante en el cual invertimos muchísimo, ¿verdad?, lo podamos ver de manera sistémica. Cuando decimos mejoremos la educación, intervengamos el Ministerio de Educación Pública, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Porque si ustedes ven el organigrama, verán que es bastante amplio. Entonces, desde nuestra visión de gobierno, a partir del 8 de mayo de 2022, pensamos empezar de abajo hacia arriba, empezar exactamente aquí, en las direcciones regionales de educación. Esas 27 personas, esos 27 líderes que son los directores regionales y de ahí hacia abajo los directores de escuela y colegio, ellos tienen las propuestas y las soluciones para poder eso. Si queremos empezar con una reestructuración macro del Ministerio de Educación Pública, consideramos que nos vamos a perder en esa maraña que ustedes ven ahí gigantesca. No está el educador en el organigrama y eso es muy importante que yo quería reflexionar. Otra cosa que debemos ver de manera integral es cuánto invertimos en el Ministerio de Educación Pública. Aquí les muestro el presupuesto global del año 2020 versus el 2021 y un número que yo no sé si les va a caber en nuestra cabeza, que son 2 billones de colones anuales. O sea, 2 millones de millones o 2.5 básicamente. Entonces, invertimos 2 millones de millones y medio por año en nuestro sistema de educación pública, en el MEP específicamente. Y vean las partidas generales. Es muy sencillo el presupuesto viendo de manera global. Cada una se dividirá en muchísimas. ¿Ves? Entonces yo le decía a Sigrid y le llamó la atención, ¿verdad? Que si uno divide esa inversión entre el número de estudiantes, que es aproximadamente 1 millón de estudiantes, activos, sin contar deserción y eso, estamos hablando que como país invertimos unos 250.000 colones mensuales en cada estudiante de educación pública, lo cual hace que sea un número muy interesante. Yo les invitaría a ver los presupuestos, están en línea, son
de dominio público, ¿verdad? Y puedan ver las partidas más importantes. Las partidas más importantes son los salarios, obviamente, ¿verdad? Que son 1.640 millones de millones. Y cuánto de eso realmente se está quedando en el organigrama arriba de las direcciones regionales y cuánto de esto está llegando al aula. Entonces yo de manera integral trato de ver el bosque, pero quiero empezar con los árboles. Y de manera general, ustedes como jóvenes que van a investigar, que quieren intervenir la educación y forjar un cambio de verdad profundo en el sistema de educación, deben conocer a profundidad cómo se está invirtiendo. Sí, sí. Y usted es el experto aquí en mate, digamos que yo la palabra que usaría para describir esa cantidad de plata no la puedo decir, básicamente aquí en vivo no te la puedo expresar, ¿verdad? Pero pucha, sí, es un montón y uno pensaría que proporcional entonces podría ser el, el, la calidad, ¿cierto? Y bueno, usted te estaba mencionando el tema del octavo informe, ¿verdad? Del Estado de Educación 2021, que básicamente la presentación es esa, es estado de alerta, estado de emergencia, critical, bomba, ¿verdad? La situación la presentan bastante explícita como un tema de urgencia y de gravedad. Pero pues tal vez a veces nos cuesta ¿cómo te digo? Nos cuesta bajar de la dimensión del día a día de nosotros, de nuestras familias, de nuestros conocidos y conocidas, ¿verdad? ¿Eso qué? O sea, ¿verdad? ¿En qué nivel nos afecta y qué implica todo este tema? Y bueno, especialmente por los componentes que están formando esta crisis que tenemos ahorita, ¿verdad? Todo el tema de la pandemia y el tema de las huelgas, pues el tiempo sumado de huelgas que ha habido en los últimos años, motivos. Es como un cúmulo de cosas, ¿verdad? ¿Cómo se le puede entrar a ese tema? O sea, Sí, y yo creo que como todo, me encanta que ustedes tengan un pensamiento sistémico. En la vida las soluciones son sistémicas, o sea, las cosas se explican no solo por una causa, sino sistémicamente. Entonces, si usted mira, por ejemplo, cómo distribuimos esos 2 millones de millones, ¿verdad? Tienes razón, es un número que se sale de nuestra cabeza. Yo creo que son 2 billones y recuerden que en inglés un billón son 1.000 millones. En idioma español un billón es 1 millón de millones. Nosotros invertimos en educación pública, en escuelas y colegios, ¿verdad? 2,5 millones de millones. Y Sigrid, para nada más darte una muestra de cómo atacar eso que usted dice, vea la partida, por ejemplo, del año 2020 del presupuesto pre-pandemia, ¿verdad? Que la pandemia pues se declaró en marzo de 2020. En aplicación de la tecnología de educación, vea lo que se invertía para el 2020, 32.000 millones de colones. No sé si ese número cabe en tu cabeza, en la mía no, 32.000 millones. No 32 millones de colones, 32.000 millones. Sí, entonces yo le preguntaría a usted, Sigrid, si en el 2020 se destinaron 32.000 millones para aplicación de la tecnología en educación, explíqueme por favor por qué en el 2021, el año actual, se sube la partida a 42.000 millones de inversión de aplicación de la tecnología en la educación y tenemos 500.000 estudiantes no conectados. ¿Qué te dice, por ejemplo, ese pequeño detalle, verdad? sí, o sea, y es súper interesante porque entonces uno pensaría que además, tomando en cuenta el monto que estaba en ese momento, con el monto que hay ahora, ¿verdad? Que estamos en el contexto pandemia, uno diría, de yo no sé, entonces eso estaba súper bien antes o qué pasó ahí, pero no, lo que vos decís, o sea, el informe es, la gente no, o sea, sin internet, sin acceso a conectarse, o sea, no Sí. se ve esa posibilidad de, en un contexto de pandemia, haber podido resolver la necesidad urgente de que tenía que ser todo, ¿verdad?, virtual, a Sí. pesar de Y esos entonces yo te montos. digo, básicamente los educadores quedan fuera de esto, porque la gente dice que la educación está mal por la mala calidad de los educadores y podría ser que haya capacitación y que haya que trabajar en procesos de Mm, capacitación. Si básicamente hay una partida muy amplia de un instituto que se dedica a eso, pero si yo te pregunto, por ejemplo, que gestión y evaluación de la calidad sin pruebas de bachillerato ya en 2020 presupuestó 4.000
millones y para este 2021, ya sin bachillerato y todo, esa partida subió a 5.000 millones. Yo no le encuentro explicación lógica Sí. a eso. Ese es el tipo de análisis sistémico que tenemos que ir más integral, porque la pregunta es aquí, ¿está llegando toda esta inversión al aula? Esa es la pregunta, Sigrid, correcta. Sí, total. Entonces, Y eso es lo que afecta el día a día de la persona, ¿verdad? O sea, la plata está, ahí está, evidentemente, pero el tema es ese, al aula, al alumno, al niño, a la familia, ¿verdad? Que tuvo que enfrentar la pandemia también en el contexto virtual, pues esa es la pregunta, no, no llegaría, ¿verdad? si Porque usted la le pregunta a respuesta del los... informe es, no, o sea, Sí, decía ahí el no, informe que la gente, los padres decían, o sea, no estamos preparados para en casa poder solventar esta situación, ¿verdad? Todo el mundo compartiendo dispositivos, conexiones a internet imposibles. Entonces, sí. sí, entonces digamos los recursos están y deben estar por mandato constitucional. Esos 2 millones no lo vamos a quitar porque es el Producto Interno Bruto destinado exactamente a la educación. Ahora, ¿cómo usamos que toda esta enorme inversión, Sigrid, llegue efectivamente a esa escuelita de allá? De la zona rural de Guanacaste, de la zona rural de Limón, del GAM también, porque hay escuelas también con problemas de estructura en el GAM. Entonces, podemos decir que la inversión en salarios, digamos, en el sector educativo público es bastante aceptable, o sea, los educadores, digamos, en general, más no en particular, pues se ha dignificado bastante. Yo que empecé en el año 90, ¿verdad? Como, pues los salarios eran básicamente un tema bastante bajo, por así decirlo, y se ha dignificado muchísimo eso. Lo que debería ir a la par es una capacitación del docente. Entonces, nuestro esfuerzo y nuestra mirada como partido, como plan de gobierno, es exactamente llegar al aula, Sigrid. Si nos quedamos en los diagnósticos, que ya hay decenas de diagnósticos del problema que tenemos, es cómo convertir esta enorme inversión y mantenerla y convertirla en una realidad para que las escuelas sean competitivas, para que tanto el niño de allá, de Chilamate, de no sé dónde, ¿verdad?, tenga una educación cercana, adecuada a su región, igual que merece un niño desamparado de Turrialba, de Matina, de Limón. Ese es nuestro gran lucha y no lo hemos logrado, Sigrid, por lo menos. Le puedo decir que viene en detrimento desde hace unas 2 décadas, no es la pandemia. Eso. Entonces, la inversión está, se ha hecho, se ha mantenido, pero hay una situación de intervención. Entonces, la pregunta es, ¿dónde empezamos en el organigrama? ¿Dónde quieres empezar? ¿Desde arriba o desde las regiones? Entonces, nosotros Y estamos enfocados. este análisis me encanta porque también creo que despersonifica el problema, ¿verdad? Que muchas veces es como una de las grandes cosas que se escucha en torno a las discusiones sobre sistema educativo. No sé, ya lo estoy empleando bien Sí. el, el concepto, porque es eso, es, bueno, pero es que los profesores, pero es que los maestros, pero es que los papás y las mamás ¿verdad? O aquella típica idea de que hay, que igual el chiquito pobre, que el que quiere puede, y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que personifican como tirando la culpilla ahí, ¿verdad? De lado a lado de Ujú. qué es lo que está pasando. Y bueno, en realidad, como usted dice, es efectivamente así, es un problema sistémico, ¿verdad? Que debe analizarse en toda esta parte y en toda esta complejidad, porque es complejo, el problema es complejo y también por eso nos encantaría saber entonces eso que nos cuenta usted sobre entonces cómo vamos a entrarle a un problema con esas complejidades Sigrid, en este con momento. permiso, y Rafael, hay varios comentarios, entonces tal vez no sé si podemos Démosle. aprovechar para dar la voz. Me parece que John tenía la mano levantada hace un rato. Adelante, John. espero cumplir sus expectativas para responder. Esta está difícil, don Rafael. Ay, No, pero todavía no sé si ya hay un estudio o falta hacer un análisis de dónde es que se está quedando esos 250,000 colones por mes por estudiante. Digamos, dónde, qué es, digamos, en la parte burocrática, a nivel, se están desviando en las direcciones regionales, se están invirtiendo en otros temas que nosotros no vemos.
¿Hay alguna clase de estudio a nivel del MEP que nos diga dónde están, por qué no vemos los frutos de ese dinero, digamos, que se invierte? Sí, si ves el presupuesto, te respondo que el 62% aproximadamente se va en salarios, ¿verdad? Que es lo que se llama implementación de la política educativa. Ahora hay una pregunta que no te puedo contestar, que de este organigrama, ¿cuánto de ese 62% se está quedando en parte administrativa y cuánto en específicamente docente? Y yo creo que ahí está la clave, has apuntado. Le dejo así a una mirada global, te podría decir que la mayoría de ese porcentaje se está quedando en las oficinas principales y en las oficinas administrativas del MEP, que no es ningún pecado porque hay que administrar el proceso educativo, tiene que haber edificios, comprar, estructura, etcétera. Pero yo creo que apuntan muy bien. Yo no he podido acceder a la información correcta de que me desglose exactamente y abajo el presupuesto tiene muchas páginas y es una buena tarea pendiente lo que me acabas de poner, es poder desglosar cuánto es ese 62% de esos 2 millones de millones que invertimos exactamente está invertido en la calidad docente específica del aula y si está llegando a las direcciones regionales. Me temo, estimado John, que tenemos un aparato burocrático grandísimo, ¿verdad? En el Ministerio de Educación Pública. ¿Por qué decirles algo que es la realidad? El Ministerio de Educación Pública se convirtió desde siempre en un tema político en el cual se usaron las direcciones regionales y puestos de oficinas centrales como burocracia, digamos, creada a merced de intereses políticos y no responder a la necesidad educativa de las regiones. Y ahí creció tanto y se hizo gigantesco, estimado John. Entonces, te puedo contestar que el 63% se quedan en salarios. ¿Cuánto de eso corresponde a docentes y cuánto a administrativos? Es una tarea pendiente que podemos explorar para el siguiente conversatorio. Rafael, ahí lo que usted está comentando está levantando hipótesis de parte de la gente que está aquí. Por ejemplo, Alexander dice que si podemos decir que es un problema de mala planificación. Andrés Pena dice que si será rendición de cuentas. Yo quisiera preguntar si hay algunas, no sé, 3 acciones concretas que un nuevo gobierno podría tomar para entrarle del frente a este rezago que se habló en el estado de la educación. Efectivamente, para atacar el rezago se tiene que empezar desde abajo, quiero decir, desde las direcciones regionales y accionar un proceso que ya lo tenemos, digamos, pensado a partir del 8 de mayo del 2022 y no dar el año 2022 por perdido jamás, sino accionar para que las direcciones regionales que tienen gente demasiado capaz, que conoce la región, ¿verdad? Pueda accionar los mecanismos para la escuela exactamente que está ahí a 2 kilómetros, a 5 kilómetros de su dirección regional. Nosotros creemos, y yo creo firmemente que conozco pues prácticamente todas las regiones del país, que ahí está la solución al problema. No está en el edificio Raventós ni en oficinas centrales ahí en Plaza Ropas y en Torre Mercedes, que es el nuevo edificio. Creo que ahí está una visión sesgada exactamente de lo que está pasando en las regiones. Y creo que por ahí, entonces, acciones concretas, ¿verdad? Empoderar a los 27 directores regionales, que a su vez empoderen a los directores de escuelas y eso, y que el equipo de supervisores específicos que tiene cada dirección regional tenga una acción inmediata en su aula, en su escuela más cercana, en colegio más cercano, porque es que la estructura está, pero no se está accionando correctamente. Por eso Ok. ponemos al educador como el superhéroe de esta historia, que es el que de verdad se va a empoderar, va a ser capacitado y se va a sentir realmente respetado. Porque he de decirle que tiene una percepción global el educador, que como decía Sigrid, ha sido señalado como el culpable de la situación, y he de decirles que realmente el educador tiene la solución correcta a este problema. Hay una pregunta aquí en redes que tal vez podemos conectar con otra que estaba ahí en lista para seguir la conversación. Y es que en redes se están preguntando sobre el sistema de vouchers, que es algo que se habla mucho. En lo personal no entiendo, no tengo claro qué es. Entonces yo agradecería una breve explicación de a qué se refieren.
Y en otra pregunta que estaba aquí, que habíamos conversado, era si hay forma de involucrar al sector privado para superar este rezago en la educación. Entonces, no sé si son temas relacionados. Sí, exactamente. El sistema de voucher se usa en los países más avanzados en materia educativa, donde ya superaron estos problemas con una inversión muchísimo menor. Y te explico de manera es que usted como padre de familia pueda recibir un incentivo y escoger a la escuela que mejor calidad le garantice para su hijo o su hija. Y entonces la escuela puedan competir las escuelas públicas a través de un incentivo monetario que no se le paga a la familia, sino se le paga a la escuela, incluso compitiendo entre escuelas privadas y públicas, pero en un nivel, digamos, de modelos educativos muchísimo más avanzados que nosotros, que resolvieron ya los problemas de conectividad, resolvieron los problemas de acceso, resolvieron los problemas de capacitación docente, resolvieron los problemas de administración escolar. Cuando esos problemas se resolvieron, ahora sí, vamos a un sistema más avanzado donde ponemos a las escuelas a competir entre sí por calidad. Entonces, el sistema de voucher es un incentivo a la familia para que pueda escoger exactamente la mejor escuela que se ajuste a las necesidades de su hijo y su hija. Y entonces es un sistema muy interesante. Creemos que falta para llegar ahí, pero que puede ser el futuro a mediano o largo plazo de nuestro sistema educativo. Sería como que uno pueda escoger dónde van esas 2 tejitas y media, ¿verdad? O sea, Exactamente. Okay. como que no sea idea y la escuela que me toca a mí aquí en el barrio y que queda, sino que los papás puedan escoger dónde, Yo te doy dónde un, se yo va te a ir doy esa un, plática, ¿verdad? yo te doy un voucher de 250,000 mensuales y usted dice quiero esta escuela, pero otra escuela va a decir no, yo quiero matrícula también, yo tengo que competir porque se me están yendo para aquellas escuelas. Es una sana competencia, pero Sí, nos falta cultura y muchísimas cosas para llegar ahí. Pero primero resolvamos los problemas de sí. conectividad, resolvemos los problemas de acceso, resolvamos los problemas de becas, resolvamos los problemas de comedores estudiantiles, resolvamos los problemas de nombramientos, que esos países superaron hace 30, 40, Claro. 50 años. Sí, Y imagínate bueno, poner a competir a escuelitas que no tienen no, hasta tal vez las condiciones sanitarias que ahí no, lo no, vi en el informe. no, Yo no, me no, quedé con los pelos parados cuando yo vi la sí. cantidad de escuelitas que tienen órdenes sanitarias, o bueno, instituciones educativas que tienen órdenes sanitarias que no cumplen requisitos. Yo decía, no puede ser, ¿verdad? Pero Entonces, mira, Sigrid, la partida, 267,000 millones de programas de equidad. Infraestructura y equipamiento del sistema educativo, 38,000 millones. ¿Ah? Y 26,000 millones, le metemos al sistema 30,000 millones en infraestructura y equipamiento. No debería haber una escuela sin servicios sanitarios. ¿Y qué me dice tal el cual. mobiliario escolar? ¿En qué silla está sentado su hijo 8 horas? ¿Cómo es la temperatura del aula, la luz? Muchísimas cosas que nos falta para llegar. Y luego lo que preguntaban del sector privado, muchísimo. La empresa privada, las escuelas privadas, incluso tienen muchísimos años tocando la puerta, decir, yo quiero ayudar a la escuela. Mejor, la empresa cercana a una escuela es la interesada número uno en que esa escuela esté bien. Y sí hay casos de éxito donde hay escuelas, a pesar de esta inversión, sí hay empresarios privados y organizaciones no privadas que han ayudado a poner un techo en una escuela, una batería de baño, lo cual a mí siempre me ha inquietado, porque con esta inversión, ¿verdad? Que una escuela pública tenga que hacer rifas y tamales para comprar un servicio sanitario, a mí me parece eh, eso, pero la empresa privada tiene muchísimo que dar, ¿verdad? No solo en educación dual, ¿verdad? Sino en apoyo a la comunidad, en muchísimas cosas. Es un aliado formidable y que está relegado exactamente, lo vemos en el organigrama que ustedes expresó, en técnica, un poquito cuando ellos hacen su privadas en recibirlos, pero yo creo que podría hacerse muchísimo más. Ahí están hablando, Cristian Rojas comentó también que si hay una correlación entre los malos resultados de las pruebas PISA y una calidad de educación. Lo voy a ligar también con otra pregunta que habían planteada desde antes, y era cómo está el tema de la evaluación de los docentes. Uh-huh. Se percibe como que hay mucha resistencia a que se implementen estos sistemas de evaluación. ¿Cuál es la razón?
Sí, bueno, en primer lugar, tendríamos que poner sobre la mesa una pregunta. ¿Es las pruebas PISA el mejor indicador mundial de la calidad de un sistema educativo? ¿Habrá otras formas de medir? ¿La prueba en sí mismo estará generando una distorsión en la medida tan mala que nos tiene? Yo creo que puede ser, eso habría que considerarlo. Las pruebas PISA, básicamente en ciencias, comprensión lectora y matemática, nos han dejado en los últimos lugares en la OCDE, con contrariamente a una de las inversiones más altas. Ahora, hay detractores muy fuertes de las pruebas PISA. Yo creo que nuestro sistema brilló cuando incluso tenía sus propias pruebas de bachillerato, por ejemplo, que sería un tema importante. ¿Por qué no crear una medida propia de calidad? Si tenemos una dirección de calidad, vean, gestión y evaluación de la calidad, vean la partida, 5.000 millones para el año 2020 y subió, ¿verdad? A 5.000 millones. Me va a decir usted que con 5.000 millones no tendría usted la posibilidad de crear un sistema propio con experiencias internacionales de medición de la calidad. Yo creo que es importantísimo eso. Esta gestión y evaluación de la calidad, más el Instituto Ladilao Gámez, que es el que da capacitación docente, juntos, integrados, pueden crear un sistema de evaluación docente por regiones realmente formidable, y esto lo tenemos visualizado ya. Y eso me parece muy importante, una cultura de la medición del desempeño, pero no la misma para todo el país. Es que evaluar un profesor de educación técnica, de contabilidad, de Guanacaste es diferente a medir un profesor de matemática de un colegio académico en Tibás, por ejemplo. Y entonces hemos sido exagerados exactamente en la evaluación de la medición de la calidad de los profesores, que al final y al cabo es el director del colegio, el que cada año evalúa con un machote que existe, que al final y al cabo viene de los años 80 y 90. Tiene que ver con política y la parte sindical también, ¿verdad? Que hay que convertirlo, digamos, en alguna manera en aliados que puedan aportar, son agentes realmente importantes del sistema educativo formal, y crear una cultura de la calidad. Pero primero capacíteme, primero dígame qué es lo que quiere que yo haga y evalúeme con eso. El problema es, estimados jóvenes del partido que están aquí presentes, es que no hay indicadores previos. O sea, evaluar cuando no están claras cuáles son los indicadores, creo que estamos al revés. ¿Para qué evaluar y por qué evaluar? Es una gran pregunta. Entonces, yo creo que es importante que podamos reflexionar de manera integral sobre la evaluación docente. Si es que queremos demostrar que el problema está en los docentes, partiendo de la premisa que la solución está en los docentes, invirtamos en el docente. Y creo que la gran palabra es capacitación docente. Y por ahí es muy importante las direcciones regionales en ese sentido, porque deben ser pertinentes a cada región. Creo firmemente en eso. También estabas mencionando sobre el tema de cómo se puede resolver esta crisis, ¿verdad? Con los proyectos de educación dual. Tal vez nos puedes contar un Correcto. poco más de eso, Bueno, porque eso es la como que educación dual, genera ahí igual, medio, ¿verdad? Medio polémica. También ese tema de la educación dual. sí, hay varios modelos de educación dual. Lo que pasa es que ya se aprobó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de educación dual que no ha sido aplicado, pero que ya es proyecto de ley. Entonces es importante poderlo leer y accionar resolviendo problemas. El problema es que no hemos resuelto los problemas básicos. Y usted lo decía muy bien. O sea, hablemos de vouchers y educación dual cuando resolvamos los problemas básicos que no han sido resueltos en la educación en los últimos años, en acceso, en eso. Entonces, la educación dual, bien pensada, con la empresa privada como aliado, creo que va a ser el futuro de la educación, ¿verdad? A corto y mediano plazo, porque los pilares, digamos, del programa de gobierno ligados a educación va la tecnología y la innovación. Y hablar de tecnología, hablar de innovación y hablar de educación de manera general pasa exactamente por la empresa privada, ¿verdad? Por las organizaciones no necesariamente privadas comunales que pueden enriquecer esa experiencia educativa más que ir a clases y hacer exámenes. Claro. Y ustedes deben saber que toda reforma educativa, los planes de estudio y a los sistemas de evaluación pasan por el Consejo Superior de Educación.
¿verdad? Y es importante, les invito por favor a investigar la conformación del Consejo Superior de Educación, que es el ente máximo y rector, incluso sobre el ministro, ¿verdad? Que dicta los grandes cambios que se pueden hacer. Los invito a investigar los integrantes del Consejo Superior de Educación. Es un tema político, ya lo descubrirán muy pronto cuando lo vean. Les dejo esa tarea, ¿verdad? Porque por ahí, si usted me dice que reformemos la evaluación de los educandos, de los muchachos, pasa por el Consejo Superior de Educación. Hagamos modalidades más pertinentes en la educación técnica. ¿Quién las aprueba? ¿Quién aprueba un cambio en las modalidades? El Consejo Superior de Educación por ley. Ahí está una clave política muy importante. Y les dejo esa tarea, estimados jóvenes, hoy que los veo muy activos y eso, y poder investigar cómo se mueve, digamos, cualquier cambio macro en la educación costarricense. Los cambios micro, pequeños, están en las direcciones regionales. Los cambios grandes, curriculares, grandes cambios, están en el Consejo Superior de Educación. Rafael, y en línea con eso que estaba mencionando, porque aquí, bueno, en el chat del grupo de juventud están cuestionando, lo cual me encanta, me parece que es buenísimo, porque ¿cuál sería la lógica de Pues iniciar sí, con deconstrucción de lo micro a lo macro? Eso lo pregunta Alexander. En su opinión, él pensaría que lo primero es definir la estrategia, que sería lo macro. Tal vez si nos puede explicar. sí, nosotros definimos en el marco de no sé si la palabra crisis me llega a gustar mucho. No sé si yo de verdad creo que la palabra crisis defina muy bien a nuestro sistema educativo, pero sí requiere una intervención profunda. Requiere una intervención profunda a corto plazo. Y al corto plazo es que la generación de muchachos que se nos gradúe después del 8 de mayo, que sería en diciembre del año 2022, requiere una acción inmediata. Y esa acción inmediata está en las direcciones regionales. Sobre eso debe haber una misión. Lo del corto plazo, que es nivelar, sobre todo en matemática, en idiomas, en ciencias, a estos muchachos, ¿verdad? En el corto plazo, en el un gobierno 2022-2026. Y arriba de eso, los cambios estructurales profundos, como lo apunta bien, y yo no creo que estamos discrepando, a un nivel más profundo del Ministerio de Educación Pública, pero eso se lleva 8 o 12 años. Entonces, yo creo que nuestros niños que están ahora en la escuela, un niño que está ahora en 9º año de colegio, el otro año va para 10º, requiere no una intervención a 12 años, requiere algo ya. Entonces creo que hay dos frentes comunes que lo tenemos claro, ¿verdad? El frente de emergencia, por así decirlo, y el frente amplio, grande, donde ustedes los jóvenes sin duda nutrirán esta visión de educación que necesitamos allá, camino a la mitad del siglo XXI, ¿correcto? Sería como decir el Entonces, no ve, primer, digamos, dentro de la emergencia educativa, ¿verdad? Como usted la describe, sería como lo más prioritario, ¿verdad? En el eh, 2022-2016, el tema de nivelación, porque claro, digamos, una persona ahorita, no sé, 2018, 2019, 2021, son 4 años, ¿verdad? De carencias por X o Y motivos que hemos tenido y básicamente ya se acabó el cole y ya le toca ir a bretear. Entonces, como usted dice, o sea, matemática, comprensión de lectura, lenguaje y competencias básicas que va a necesitar, no solo para, si se puede, insertar en una educación superior, sino también para buscar un trabajo, ¿verdad? O sea, para tener un trabajo. claro, decime qué podrá pensar un muchacho que está en 10º año en educación académica o en 11º de educación técnica cuando todas las noticias dicen que es la generación perdida. Dígame cómo Literal, oye usted eso siendo un qué, joven de 10º año. qué fuerte, sí, ¿Ah? total. Sí, qué Ah, triste. sí, bueno, yo claro que creo en el largo plazo, claro, pero cuando yo digo vamos a hacer una intervención del MEP porque las oficinas centrales y redistribuir esos 2 millones de millones en un proceso presupuestario para que en 15 años, yo creo que en 15 años sería el Sí, niño es que la está vida ahora de en la primer persona, grado, tal vez, o básicamente. en Exacto. preskinder. Sí, sí, total. ¿Y qué hacemos con el que está en 9º hoy? ¿Cómo se sentiría usted escuchar que usted es una generación perdida? Yo no quiero dar para los muchachos que están ahora en 10º y 11º de la educación técnica, que se van a graduar en el 2022, que revela el 8 de mayo de 2022 una solución para ellos.
y no porque no darlos por perdido. Viera que me molesta bastante como educador tratarlos como Total. la generación perdida a estos muchachos. Yo no sé ustedes qué percepción les da, pero me causa bastante desazón eso. Sí, es un gran abreojos, ¿verdad? Yo a eso le llamo como echar maldiciones, como cuando, como Ujú. cuando uno le dicen o le decían, usted no sirve para eso, bueno, y casi que lo estás condicionando a que no sirve para eso, ¿verdad? Entonces el calificativo de generación perdida es bastante, es muy abreojos que comente sobre eso, llama muchísimo la atención. Duro. No, Aquí y nos, algo que no tienen la mínima injerencia en todo caso, es como, ¿qué pueden hacer? Yo lo ¿Verdad? puedo palpar con una medida muy interesante que me da porque tengo casi 30 años de preparar muchachos de zona rural para pruebas de admisión y me llegan gente de muchos colegios públicos que preparo y ayudo porque siempre me ha parecido muy interesante porque un muchacho puede ser bachiller y perder la prueba de admisión de la UCR y el TEC. Y Total. también eso me parece inquietante. Entonces he puesto mi grano de arena, entonces los conozco. Ahorita acabo de terminar el curso porque estamos ya en las pruebas de la UCR, ya vienen dentro de 15 días. Y entonces he podido palpar eso y ver a la desazón de ellos, escucharlos ahora, profe, nos dicen que nosotros, qué mal vamos, que somos la generación perdida, que nosotros en la universidad van a ver que ellos lo dicen, ellos oyen las noticias. Claro. Entonces le estamos mandando un mensaje que esta solución es a 15, 20 años plazo, que está la magnitud del problema del sistema educativo, que pasarán varias décadas, o hay alguien, un experto hablando para que este sistema, imagínese usted. Entonces, yo creo que debe ir a la par una solución inmediata, por eso lo digo lo micro, en las direcciones regionales y en lo macro, atacando el problema a largo plazo. Mm, por Total. ahí tenemos una mano levantada de Johan. Johan, sí, adelante. Hola, buenas noches. Hola, Tengo una Johan. consulta desde el punto de vista del homeschooling en Costa Rica. Eh, es un tema interesante, es un tema que, viéndolo desde el punto de vista económico, puede reactivar inclusive cierto sector económico en el país, pero que en este momento no es legal, hay un vacío legal. Desde el punto de vista del partido, y usted que ha estado trabajando en la mesa de educación, ¿hay alguna referencia al homeschooling o al menos alguna opinión o algo respecto a este tema? Eh, la única solución que ha brindado, digamos, y he trabajado en zonas costeras donde hay personas norteamericanas, europeas que se vienen y sus hijos hacen homeschooling y entonces son sistemas, plataformas y evaluaciones en línea que se hacen desde hace 20 años, imagínense, ¿verdad? Los embajadores o la gente del ejército que se mueve. Entonces, digamos que he conocido a gente que de otros países que el homeschooling es muy normal. En Costa Rica no existe esa cultura. Básicamente lo que han hecho las familias, estimado Johan, es básicamente irse a educación abierta. La única solución es que si su hijo es atleta, surfista y quiere entrenar todas las mañanas y no se le ajusta ninguna oferta del sistema educativo formal, se va a educación abierta, que se llaman esas pruebas de bachillerato por madurez, por así decirlo, Zapandí. Entonces hay gente, hay un grupo importante de familias costarricenses que la única solución que le ha brindado el sistema, ¿verdad?, es la educación abierta, que es uno de los sectores olvidados de eso, de los miles y miles de adultos que tenemos en este momento sin su sexto grado de escuela, sin su noveno año y sin su bachillerato. Y ayer me decía un exalumno que había perdido el pre-bachillerato, que trabaja en el Seguro Social, que ya le advirtieron, si no gana su bachillerato el otro año, va a perder su plaza. Y entonces es un muchacho de casi 35 años, sin su bachillerato, eso, entonces, cambiando de tema, ¿verdad? Porque creo que, Johan, fortaleciendo la educación abierta, haciéndola con las posibilidades de que esa familia que hace homeschooling pueda acceder a tutorías, a repasos propiciadas por el Ministerio de Educación Pública, daría a muchas personas que ya a pospandemia de por sí encontraron en el teletrabajo una opción interesante y tener a sus hijos en la casa, el sistema no debería retornar al 100%. O vienes a la escuela, Johan, o no ganas el año, porque Total. eso, yo creo que es muy interesante fortalecer la educación abierta.
Yo no sé si ustedes lo han visto, pero ha sido peyorativo el bachillerato por madurez en la sociedad. Nosotros tenemos que aceptarlo. Nosotros hemos visto a las Total. personas, cuando usted llega a un currículum y lleva que usted es graduado de un colegio académico y yo soy graduado de bachillerato por madurez, no me digan que no ha O sido los nocturnos también. los nocturnos también. Entonces yo creo que la solución ahí está, fortalecer la educación abierta, el homeschooling, ¿verdad? Y no solo para nacionales, sino para extranjeros, que en este momento le tenemos la puerta cerrada. Un extranjero viene ahora y dice, yo no quiero que mi hijo, y he conocido norteamericanos, tengo 3 hijas, dice, yo no quiero que vayan al sistema formal porque en mi casa, por razones, puede ser deportivas, religiosas, no va a ir a un sistema educativo público. ¿Qué oportunidad me da? No le da ninguna el sistema educativo. Y me parece que voy a anotar eso, muy importante, el homeschooling como una versión importante de una modalidad del sistema educativo que eso. Además, que nuestro sistema educativo formal saca a los atletas profesionales, saca a los muchachos con grandes talentos deportivos y eso, que el sistema educativo los excluye porque terminan yéndose a la educación nocturna, ¿verdad? Pero además es una persona que compite, que es atleta, que debe viajar y yo creo que dentro de nuestros pilares también del deporte, ese puede ser una solución muy interesante. Ok, entonces, bueno, hemos como hasta ahora abarcado el tema, ¿verdad? De cómo una de estas primeras acciones, entonces sí sería pues el tema de la atención de la emergencia educativa y demás. ¿Qué más? ¿Qué otros puntos o qué otras acciones como parte de esta estructuración? Había centrado un tema de que entonces, bueno, primero, primero el tema de la emergencia educativa, nivelación, capacitación de esa primera línea de batalla, diría yo, que son los docentes y demás. Y luego pasaríamos entonces al tema de conectividad, infraestructura, ¿verdad? Esa sería como la línea de trabajo. Sí, básicamente, sí, son 5 líneas. Uno, atender la emergencia educativa 2022-2026. Yo no quiero, por favor, oír a nadie hablar de generación perdida, me da mucha pena. Ya No, es está, que se qué está haciendo de triste. lenguaje común ya en el país. Sí, cierto, Sí, cierto. conectividad e infraestructura, ¿verdad? Reforma institucional del MEP, general, que decía alguien, ver algo macro y eso, que no es a corto plazo. Educación y formación dual, por supuesto, y educación superior, que hoy no hemos hablado. Tema interesante, ¿verdad? Por ahí el FES, que sí, que si me Ah, quieren sí, empezar a sí, hablar sí, de sí, ese tema. sí. Estamos tallados de Pucha. tiempo, pero no sé Por si eso valdría de la pena. educación, muchísimos conversatorios pueden hacer ustedes sobre vea. Hablemos de educación nocturna, hablemos de educación técnica, hablemos de bachillerato internacional, que ya tenemos 15 escuelas públicas con eso. Por cierto, se cerró Sobitico, que empresarios que financiaban la educación pública y ya se salió de eso. Entonces, ¿qué va a pasar con las escuelas públicas IB? No oigo a nadie hablando de eso. Las modalidades de educación técnica son pertinentes. Es tanto, es tan amplio, ¿verdad? Yo lo veo muy positivo, digamos, yo sí sé que es un gran reto, pero creo que hay gente muy capaz y me encanta que sean los jóvenes que hayan puesto la educación en primer lugar. Estoy muy complacido hoy. Fue el tema así, el más votado. Y bueno, a mí la verdad, yo no sé ustedes, chiquillos y chiquillas, pero a mí me gusta mucho, digamos, el orden, ¿verdad? Es como típico que yo no sé, ¿verdad? Yo no te puedo cuando la solución es resuelto esa carambada, se la resolvemos, ¿verdad? En el primer año de gobierno y uno como, vamos a ver, creo que es muy aterrizado porque pues sí, o sea, es un aparato gigante, como ya nos enseñó Rafael, aparte de eso complejo, con unas necesidades súper diversas, con soluciones también que pueden ser muy diversas, pero que entonces también tienen sus niveles de complejidad y de necesidades que deben resolverse antes de muchísimos actores. Y bueno, todo este componente, ¿verdad? De que entonces que el primer ciclo y que el segundo ciclo y que la educación secundaria y la educación superior, adicional a eso, ¿verdad? Es como básicamente todo el ciclo educativo de la vida de una persona. Y creo que eso es súper importante también, porque es eso, es la vida de la persona. Por eso decíamos, o sea, y vos dijiste, no me gusta la palabra crisis, pero yo no sé, o sea, yo
me pongo en el zapato de una persona ahorita que, y es eso, o sea, ojalá no tenga la plata para pagar la educación superior, que necesite brete, ¿verdad? Las situaciones familiares de la pandemia, o sea, yo digo, pucha, ¿qué hace uno si está uno perdido en la vida, ¿verdad? En temas básicos como eso, que es lo que te van a pedir en un trabajo, saber usar una computadora, saber hablar inglés, yo digo, no sé, o sea, a mí me genera eso mucho, mucho dolor porque es la Sí. vida de la gente que está en riesgo ahí, ¿verdad? Y por cosas que yo te decía, cosas que la gente no puede ni siquiera controlar. Y que no se pueden tapar, como vos también decías, con ICE, que es la pandemia, porque no. Entonces, me gusta mucho, la verdad, el tema de cómo es el nivel de pensamiento, de cómo puede resolverse un problema pues tan complejo, que no se nota para nada una tarea fácil, es cierto, y es bueno reconocer eso también, ¿verdad? Que cólera cuando lo pintan así como que fuera ahí, ¿verdad? Lo más fácil y no. Sí. Y hay otra, perdón, sí, otra población señalada, que es el gremio de educadores. Si usted les pregunta, la mayoría, todo el mundo los ve como también los culpables de la historia. Sí, no, no. No, y que tuvieron Y, que ver también qué hacer en el y momento si de, usted ve ¿verdad? el presupuesto y ve eso, la historia no pasa por los educadores. Ahí están. Sí, el Total. 90% son gente muy esforzada y trabajadora. Y bueno, hablemos de la regla de Pareto, 80-20. 80-20 es gente que usted le daría gusto, ¿verdad? Gente formidable eso, pero están olvidados, relegados, sin capacitación, con un sistema burocrático, papeleo, ¿verdad? Donde ya el dar clases se convierte tal vez en la última función y verás que hay un desencanto general en el buen educador, se está cansando el buen educador. Y ahora sí, la gente no quiere ser educadora, porque si alguien habla un buen inglés, ya no quiere ser Esa es profesor de la inglés, sino otra. que quiere irse a un call center. Sí, Esa es la otra. Yo no sé pues si cómo usted es están buen, los datos de eso, pero yo no sé quién matricula ahorita carreras, ¿verdad? De educación, cómo estará ese tema, no sé, pero eso me llama la atención yo también. le hago encuesta a los muchachos, ¿qué quieren estudiar? Y vea que nadie me dice que quiere ser educador, vea, Clase. ingeniero, doctor, Mm, abogado, economista, eso. ¿Quién va a ser nuestros futuros profesores de colegio, de primaria? Yo creo que es muy interesante porque si enviamos un mensaje de desencanto global, nos vamos a quedar sin educadores también. aparte, ¿verdad? Entonces se va a hacer el problema más eso, por eso. Sí. Mm, Rafael, ya súper bien. estamos sobre la hora y siento que se nos quedó la mitad de los temas que Sí. teníamos por fuera. Pero era un Ahora, conversatorio Entonces, introductorio, ¿verdad? vamos a tener que preparar otro, definitivamente. No sé si tal vez una reflexión final sobre todo lo que hemos conversado, como para hacer un cierre. sí, bueno, voy a ser la primera y quisiera que sea Sigrid quien cierre, ¿verdad? Porque me place mucho de verdad ver a ustedes, gente joven aquí, porque eh, nos llena de ilusión a los que peinamos canas o teníamos, ¿verdad? Yo creo que la reflexión es que tenemos que, como decía una amiga educadora, una persona muy importante en educación, ser unos conspiradores de la esperanza. Esa es la imagen que quiero. Seamos conspiradores de la esperanza educativa, de que sí se pueden hacer cambios, de que no está perdida la historia, que el MEP no es ese monstruo grande de un montón. No, no, sí hay gente muy buena. La solución está ahí adentro. ¿Verdad? Entonces, yo nada más quiero que nos hagamos conspiradores de la esperanza, de que sí hay soluciones. Dejemos a que los educadores manejen la educación. Que sea un tema político, siempre lo será. No nos hagamos, digamos, ciegos ante eso. Es un tema político, pero también es un tema humano, como decía Sigrid, se transforman en el rostro de esa niña graduada de años, básica, que no gana ni ¿qué hace viviendo allí en Bus de San José? ¿A dónde va esa muchacha? Es la que nos dará y después de 12 años de educación primaria y secundaria está perdido en la vida, como decía Sigrid. Devolvámosle la esperanza, porque si emocionamos al educador, eso se va a transmitir en el aula y el educador transmite esperanza, pero ahora el educador está transmitiendo desazón. Entonces, esa es la invitación, hagamos unos conspiradores de la esperanza. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, no, la verdad es que yo encantada de que hayan venido todos, yo ahí toda feliz ya con esas palabras, estuvo inspirador ese speech. No, pero muy bien, muchas gracias por habernos compartido el conocimiento, la experiencia, por habernos compartido el cómo, ¿verdad? Porque evidentemente a nosotros como juventud el tema nos preocupa, pero pues claramente, como dice usted, cada uno con su tema y pues es un tema que uno dice, ya no sé cómo se puede resolver y nos alegra demasiado saber que es una de las cosas fundamentales en las que se ha venido trabajando como parte de este plan. Nos encanta que usted haya sido parte de este proceso y pues eso, o sea, una de nuestras premisas de partido siempre ha sido esa, que es cómo le podemos hacer la vida a las personas mejor, ¿verdad? Y la educación es eso, es un derecho, ¿verdad? Básico, elemental para poder tener una calidad de vida digna y que impacta a la sociedad en todos los niveles que uno se pueda imaginar. Entonces, definitivamente Ujú. nos llena mucho de alegría saber que estamos estructurando un plan para trabajar en esto. Así que yo pues yo nada, yo súper contenta y sé que nos quedan más temas pendientes, ¿verdad? Ahí seguirán saliendo, así que de seguro lo seguiremos tocando la puerta para que sigamos ya hablando tal vez de particularidades o acciones específicas que se quieran tomar. Entonces, súper contenta, súper agradecida con los que nos están acompañando y pues eso sería, yo creo, ¿verdad? Bueno, a conspirar entonces. Sí, Así es. sí. Ok. Gracias a ustedes. Muy amables. Luego, Chao, muchísimas gracias, don chiquillos. Rafael. Muchas gracias. Nos estamos hablando. Buenas Gu- noches a todos y Buenas todas. noches. Que esté muy bien.